Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. OEA celebra la tercera Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas. Luis Almagro participó de la sesión ordinaria del Consejo Permanente para recibir a la canciller de Bolivia. MAP OEA lamenta el fallecimiento del gobernador del pueblo Kogi. La corrupción es una de las amenazas más graves para los sistemas democráticos. La Organización de los Estados Americanos celebra la tercera Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas del 5 al 12 de agosto y compartió el mensaje de Ricardo Delgado, indígena de la etnia Pemón de la Gran Sabana en Bolívar, Venezuela. Embajadores, representantes de Mañán, Sudamérica, un saludo para todos los pueblos de América ancestrales, un saludo a los honorables embajadores y a los representantes permanentes en esta Organización de los Estados Americanos y un saludo a todos los pueblos de América. Soy Ricardo Delgado, indígena de la etnia Pemón, habitante de la comunidad Cumaracapay, del municipio de Gran Sabana, del Parque Nacional Canaima, del Estado Bolívar en Venezuela. Soy un exiliado aquí en Brasil debido a la persecución que el régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro trajo a mi comunidad un día 22 de febrero para masacrarnos en nuestra propia tierra, en nuestra propia casa. Y como resultado me encuentro en este momento en exilio en Brasil. Desde muy pequeño, reconociendo la trayectoria de mis ancestros, desde Saiman, que fue el abuelo de mi tatarabuelo, mi tatarabuelo Jeremías, hasta mi papá Tomás, fueron caciques, grandes luchadores de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Y por tanto, en este evento que reúne a los Estados americanos para conmemorar o para reconocer el papel fundamental y el rol que ejercemos los pueblos y comunidades indígenas en toda América, desde aquí, mis palabras de agradecimiento por darnos esta oportunidad, por abrir esta ventana para dirigirnos a ustedes, dignos representantes de los estados correspondientes al continente americano. La situación de las comunidades indígenas en Venezuela, somos 52 pueblos indígenas en todo el territorio nacional. De ellos, 19 pueblos corresponden al estado Bolívar, que en este momento están siendo vilmente perseguidos, aislados, esclavizados por el régimen narcodictatorial de Nicolás Maduro. Y es lo que vinimos a denunciar. Y como si eso fuera poco, la presencia de la pandemia de la COVID-19 también se ha sumado para agravar la situación de los pueblos y comunidades indígenas en Venezuela. Estamos muy agradecidos por esta ventana que se abre y para hacer las denuncias correspondientes, porque necesitamos de la ayuda de todos los pueblos de América para poder superar y dejar atrás esta triste historia que estamos viviendo en Venezuela. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó de la sesión ordinaria del Consejo Permanente para recibir a la canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, Karen Longarich Rodríguez. La Secretaría General de la OEA lamenta las consecuencias dolorosas que ha generado la pandemia en el Estado Plurinacional de Bolivia, así como en el hemisferio y el mundo entero. Debemos reconocer y saludar los esfuerzos que realizan las instituciones públicas y privadas de la región para generar mecanismos de respuesta ante la emergencia sanitaria que en estas semanas golpea a nuestro hemisferio con tanta fuerza. Ministra Karen Longarich, sea usted bienvenida a este Consejo Permanente y le agradecemos y valoramos especialmente la información que nos ha brindado. Por nuestra parte, quiero reiterar la condena de la Secretaría General por los bloqueos a los camiones con materiales sanitarios, así como de ambulancias. Es imperioso que el personal médico y los instrumentos para combatir la pandemia puedan circular sin interrupciones. La
ciudadanía boliviana, las instituciones bolivianas deben priorizar el control de esa crisis sanitaria y hacer que sus instituciones sean cada vez más eficientes aún para resolver la situación de salud creada por la pandemia. La bajeza de pretender obtener réditos políticos del sufrimiento del pueblo ante esta situación de salud es inadmisible. Reiteramos que es inmoral e indigno jugar a la política con la vida de la gente. Esto no implica tomar partido, implica que es inmoral e indigno jugar a la política con la vida de la gente. Y es absolutamente infame que derechos humanos de orden público del pueblo boliviano, como su derecho a la vida y a la salud, se vean vulnerados y violados por grupos de intereses miserables y mezquinos. Porque es cierto, es infame cuando derechos de orden público, como el derecho a la vida, el derecho a la salud del pueblo boliviano, se vean vulnerados y violados por grupos de intereses miserables y mezquinos. Es indigno e inmoral también no referirse a los tranques de las vías de tránsito de suministros médicos en tiempos de pandemia y cómo esto afecta la vida y cómo hace sufrir al pueblo boliviano. Tal como expresó esta semana la CIDH, la Secretaría General rechaza que manifestantes impidan el paso a camiones cisterna de oxígeno y ambulancias necesarios para atender la pandemia y hace un llamado urgente a permitir, sin interferencias de ningún tipo, la circulación de personal médico, equipos y todo el material necesario para atender a las personas afectadas por el COVID-19. Bolivia, como muchos otros países de la región, se vio enfrentada a la necesidad de postergar las elecciones. Nos llama la atención cuando solamente molesta el caso boliviano de postergación de elecciones. Esto es un doble estándar inaceptable, completamente, condenable como todo doble estándar. Es cierto que el país recorre hace tiempo un camino complejo y que la irrupción de la pandemia se transformó en un factor disruptivo del plan contemplado para la celebración de elecciones. También es cierto que actualmente Bolivia cuenta con un órgano electoral políticamente plural y técnicamente formado que permite dar garantías a los distintos sectores de la sociedad de cara a las próximas elecciones del 18 de octubre. El actual Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, conformado después de la anulación de las elecciones del año pasado, asumió la compleja tarea de restaurar la confianza en los procesos electorales bolivianos. Diversos organismos internacionales, entre los que se cuenta la OEA, hemos apoyado desde un comienzo estos esfuerzos y valoramos para que Bolivia pueda tener una elección bajo altos estándares técnicos. La Secretaría General, la solicitud del Tribunal Electoral y mediante un equipo técnico ha cooperado en la etapa de elaboración de protocolos y medidas del plan de cadena de custodia, en los esfuerzos de socialización y consulta del padrón electoral por parte de actores políticos y sociales para fortalecer la transparencia del instrumento registral, en desarrollar capacidades para la implementación de un sistema integral de gestión de continuidad de las operaciones, así como en el desarrollo de políticas, normas y procedimientos de seguridad informática para la elección. El equipo técnico de la OEA ha estado a disposición plena y permanentemente de la Autoridad Electoral Boliviana para brindar apoyo en estos componentes del proceso. El Departamento para la Cooperación y Observación Electoral también transmitió al área técnica competente del órgano electoral la guía para organizar elecciones en tiempos de pandemia, insumo técnico de alto valor para el contexto que vivimos. Al mismo tiempo, hemos coordinado y mantenido una comunicación constante con la Organización de las Naciones Unidas, que está realizando un trabajo técnico fundamental de cara al proceso electoral. La Secretaría General ha sido testigo de los esfuerzos de la nueva autoridad electoral para propiciar que las próximas elecciones sean justas, libres y transparentes. El trabajo técnico que viene desarrollando el órgano electoral plurinacional con el apoyo de distintos órganos internacionales está encaminado a que la ciudadanía pueda expresarse libremente en las urnas y que su voluntad se vea reflejada en los resultados. Buscar imponer no es el camino, no es el camino de la democracia. No es el camino del Estado de Derecho. Los diversos partidos están compitiendo, todos están participando.
Lo fundamental es colaborar para poder organizar la mejor elección posible y que Bolivia tenga sus autoridades electas durante el 2020. Para finalizar, reiteramos también el compromiso de la Secretaría General de desplegar una misión de observación electoral para las elecciones. La MAP-OEA lamenta el fallecimiento del gobernador del pueblo Cogi y reafirma su compromiso con las comunidades indígenas de Colombia. El pueblo indígena Cogi, uno de los 4 que habitan la emblemática Sierra Nevada de Santa Marta, se quedó el jueves 6 de agosto sin uno de sus principales referentes. José de los Santos Sauna luchó durante días contra una afección cardíaca asociada al COVID-19 y falleció en una clínica en Santa Marta. La vida de José de los Santos, de 44 años, estuvo dedicada a la defensa de su territorio. Consciente del valor simbólico, cultural y medioambiental de la sierra, impulsó procesos organizativos entre los 4 pueblos presentes en este lugar para impedir el desarrollo de proyectos extractivos en esta región y preservar las tradiciones ancestrales de estas comunidades. Quizás uno de los mayores aportes de su liderazgo fue la participación activa en la expedición del Decreto 1500 de 2018, más conocido como el Decreto de la Línea Negra, que redefine el territorio ancestral de la sierra como un espacio sagrado de ámbito tradicional, de especial protección, valor espiritual, cultural y ambiental. Según este documento, los pueblos interesados deben tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso en la medida en que afecte sus vidas, instituciones, espiritualidad y las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y a controlar en la medida de lo posible su propio desarrollo económico, social y cultural. El cabildo gobernador de Pueblo Cogi fue amigo de la MAP-OEA en el marco de su aporte al fortalecimiento de la justicia especial indígena y la articulación con la justicia transicional de los Santos. Participó como panelista en diversos encuentros entre autoridades indígenas y funcionarios del Consejo Superior de la Judicatura, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Defensoría del Pueblo, organizados por la misión, y es que él fue un defensor y educador en la cosmovisión y la justicia Cogi, que se centra en la naturaleza. José de los Santos también fue un activo líder por la sustitución de los cultivos ilícitos. De la mano de las instituciones del Estado, participó en proyectos de desarrollo de cultivos alternativos y dio vida al café silvestre Cogi, que hoy no solo es el sustento de decenas de familias en la sierra, sino que es un producto colombiano de exportación a nivel mundial. También participó en la creación de propuestas comunitarias para el desarrollo del PDET de la Sierra Nevada. Su liderazgo lo llevó a fundar, junto con otras autoridades, el Consejo Territorial de Cabildos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, siempre en defensa del corazón del mundo. La MAP-OEA lamenta profundamente el fallecimiento de este emblemático liderazgo indígena. Se solidariza con su familia, el pueblo Cogi y las comunidades indígenas de la Sierra Nevada. Asimismo, reitera su férreo compromiso de seguir acompañando a los pueblos originarios en la construcción de una paz completa, en armonía con la naturaleza y los seres humanos. La Convención Interamericana contra la Corrupción fue el primer instrumento jurídico internacional en adoptarse en 1996 para prevenir y combatir la corrupción. La adopción de la Convención Interamericana contra la Corrupción constituyó un reconocimiento de la trascendencia internacional de la corrupción y es el resultado de la atención prioritaria que nuestros países se propusieron brindar a este problema. Los 34 Estados miembros activos de la OEA la ratificaron, reconociendo que la corrupción es una de las amenazas más graves para los sistemas democráticos. La Convención Interamericana contra la Corrupción obedece a un enfoque integral del problema de la corrupción y por eso contienen medidas para la prevención, detección e investigación de los actos de corrupción, para la sanción de quienes los cometen y para la recuperación por parte del Estado de los bienes productos de tales actos. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.